Hola a todos, mi nombre es Abisai Ochoa, esto es el catecúmeno luterano. Y bueno, si soy catecúmeno luterano es porque me congrego en una iglesia luterana, ¿verdad? Para las personas que están comentando que a qué denominación pertenezco. Y bueno, ya lo he dicho en otros videos, nací y crecí también en una iglesia pentecostal y actualmente soy catecúmeno, hago la catequesis en la iglesia luterana del Sínodo de México. El día de hoy vamos a hablar de un video del papista romanista José Plasencia, charla con protestante y pasa esto. ¿Los evangélicos son católicos? Esa es la pregunta. ¿Escuchamos? A ver, vamos a ver quién nos está acompañando acá. Parece que llegó alguien. Vamos a ver, vamos a ver. Hola, ¿qué tal, Josué? ¿Cómo estás? Ah, perdónenme. Se está escuchando doble porque tengo encendidos los monitores. Este espacio chiquito aquí, así como lo ven, es un estudio, es para hacer música. Pero bueno, vamos a continuar escuchando. Buenas, José, un gusto estar contigo. Qué bueno que nos estás acompañando, Josué. Para los que no te conocen, no sé si quieres decirnos desde dónde nos acompañas y cuál es tu denominación. Yo creo que eso lo hace muy bien José Plasencia, porque he visto otros videos a donde él pregunta a qué denominación perteneces. Eso es lo correcto para que, bueno, ya sepamos con quién estamos hablando y más o menos entender pues la línea de su pensamiento. Para los que no te conocen. Claro. Mi nombre es Josué, yo soy de Perú y pertenezco a la denominación presbiteriana. Muy bien, pues ahí lo tienen. Josué nos acompaña desde Perú y él es presbiteriano. Pues mira, parece ser que muchos acá en el chat me están acá hablando de cómo se está poniendo de moda en YouTube. Digo de moda refiriéndome a redes sociales porque esto es algo que ya viene ocurriendo de tiempo atrás. Diferentes grupos quieren reclamar el nombre de católico. A ver, se la voy a contestar en un recuerdo. Me hizo pensar en algo de mi infancia. Desde hace más de 20 años en la iglesia pentecostal y esto en un pueblito indígena en el estado de Hidalgo, siempre se ha dicho que que la palabra católico es universal, por tanto, en este sentido es correcto. El tema está en que de forma común o habitual, actual, se dice iglesia católica únicamente para la iglesia católica romana, por lo menos en México. ¿Vale? Pero les voy a decir algo. Yo he escuchado también del lado de los católicos romanos que ellos se quejan cuando para referirse a los pentecostales o toda denominación que no es católica romana, se les dice cristianos. Y a mí me ha pasado de boca de propios católicos en el trabajo, que te preguntan, pues tú qué eres, pues soy de una iglesia pentecostal o tal. Y ellos te contestan diciendo, ah, eres cristiano. De ellos mismos viene la pregunta, ¿eres cristiano? Ajá. Entonces, que entienden que los católicos romanos no son cristianos. Y no estoy diciendo que yo asegure eso. Les estoy diciendo lo que yo he escuchado de ustedes mismos. Entonces, si acá viene ahora la contraparte de, pues déjame aclararte que los católicos no son solamente los romanos, sino son todos aquellos que pertenecen a la Iglesia Universal. Vamos a seguir escuchando el diálogo de estos dos caballeros. Pero más allá de la historia, más allá de que hay grupos que ya por siglos han querido reclamar el nombre de católico, enfocándonos en esta moda que está acá en YouTube, que tenemos pentecostales, bautistas, metodistas, no denominacionales, reclamando catolicidad. ¿Tú cómo ves esto, Josué? Reclamando catolicidad, porque es una moda. No, nuevamente, si fuera una moda, pues sería una innovación, ¿no? Sería, miren, esto acaba de suceder y no. Hace ya muchos años que diferentes denominaciones pues creemos en la catolicidad de la iglesia, ¿vale? Esta catolicidad no va a ser en el sentido romano y
Y pues ya hemos comentado esto, ¿cómo serías católico en la universalidad de la iglesia si solamente lo limitas a Roma? Que entendemos que católicos romanos hay en México, hay en Perú, hay en Asia, hay en todos los lugares. Y bueno, en ese sentido, pues nosotros también debemos de ser responsables y no hacer como que, ay, no estoy entendiendo la pregunta. O sea, les leí ayer lo que dice el Catecismo Menor. Debemos de interpretar a nuestro prójimo en el mejor de los sentidos y no tratando de marearlo, ¿no? Sino aprender a escucharlo y ver y tratar de entender de la mejor manera lo que él quiere expresar. Entonces le acaban de hacer una pregunta al hermano y vamos a escuchar su respuesta. Mm, bueno, tengo un académico que creo que lo explica bastante bien ese tema. A ver, si me dejas compartir pantalla. Sí, pero me gustaría primero escucharte a ti y ahorita ya vemos lo que dice el académico. Claro, es que católico originalmente es un adjetivo y no puede pertenecer a ninguna sede. Los presbiterianos no son católicos, los anglicanos no son católicos. A ver, aquí yo creo que entiendo el punto, pero está mal expresado. Está diciendo, el término católico es el adjetivo para hablar de universalidad. En ese sentido, ni los pentecostales, ni los adventistas, ni bla, 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 son católicos. Las asambleas de Dios no son católicas, ni la iglesia católica romana es católica, porque la católica es la iglesia universal. Ni la iglesia católica no es católica. Vale, mira, ahí te va. Lo que podrías decir es, no es la única iglesia católica, pero todas somos iglesias católicas en el concepto de universalidad. Yo creo que lo primero que debieron haber hecho es, bueno, empecemos a definir términos. Yo entiendo católico como aquello que es universal, porque les digo algo, ¿sabían que, que las palabras tienen contextos diferentes de acuerdo a la cultura y de acuerdo a la zona geográfica donde estemos? Entonces, por ejemplo, siempre es muy importante consultar qué significa para ti esta palabra. Cuando en el trabajo hablaba con un chico colombiano, él siempre me decía, este, aquí, como decía, utilizaba una palabra que sonaba como a que se está esforzando de más, pero no era la palabra habitual para decir que le está echando ganas o que está iniciando el día. Ahorita no recuerdo la palabra. Pero entonces, por ejemplo, esas cosas, si yo me las tomo a mal y digo, pues mira, se está quejando, me está dando de oír que trabaja de más, seguramente quiere algún aumento de salario o algo así, yo lo puedo malinterpretar, ¿vale? Entonces, siempre es importante definir el término. Vale, mira, yo entiendo que católico es universal. Y la universalidad de Cristo, entonces, por ende, no estaría limitada a cierta denominación o a cierta sede. ¿Vale? El catolicismo es una sede. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, lo que yo diría como cristiano evangélico luterano es, bueno, la catolicidad no solamente se limita a la Iglesia Católica Romana, pero si bien es cierto, la catolicidad se refiere a la Iglesia Universal. Entonces, ha habido varias sedes importantes, desde la cristiandad primitiva, incluyendo a Roma. ¿Vale? Eso es lo primero. Entonces, aquí ya el anticatólico, ya el que quiere decir que la Iglesia Católica Romana no tiene historia, pues ya queda atrás. Pero también están otras, ¿no? Constantinopla, Alejandría, Jerusalén. Sin embargo, en el contexto moderno, bueno, es que no es moderno, en el contexto habitual, como la gente lo dice, católico, ¿a quién suelen referirse? ¿A quién suelen decir que es católico? ¿Vale? Entonces, alguien de otra denominación lo que podría argumentar es que forma parte de la Iglesia Católica en el sentido de que la Iglesia es universal de todos los creyentes. Pero no sería correcto si se refiere a la identidad confesional o doctrinal de, por ejemplo, de la Iglesia Católica Romana. En cuanto a lo que yo entiendo que el chico acá está tratando de explicar es que, bueno, la catolicidad no pertenece a una sola denominación o sede. Entonces es un atributo de la iglesia invisible, por así decirlo. A ver, entonces acabas de decir que ni siquiera la Iglesia Católica es católica. Propiamente no.
porque si No, no, A ver, acá también en lo que no estoy de acuerdo es en que no es un atributo solo de la iglesia invisible, ¿vale? Nosotros creemos en la comunión de todos los santos, los creyentes que todavía estamos en esta vida y los que están en la vida que es más perdurable, aquellos que ya han cumplido completamente con su bautismo, que ya han muerto a este cuerpo, pero bueno, eh, eso ahorita lo atendemos. A ver, ¿qué podemos decir en cuanto al catolicismo de la iglesia? Bueno, tenemos una herencia común. Los evangélicos vamos a compartir una base común con la iglesia primitiva, ya que, por ejemplo, nosotros adoptamos los mismos credos ecuménicos, a decir, el credo de los apóstoles, el credo niceno-constantinopolitano y el credo de Atanasio, que son fundamentales en la fe cristiana de los primeros siglos, ¿vale? Entonces, nuevamente, nosotros no estamos en una nueva iglesia, pero es que eso también hay personas a las que solitas les va a quedar el chaleco, como decimos en México, y se van a ir descartando. Entonces, la iglesia universal tiene esa herencia en común, ¿vale? Tenemos una base común con la iglesia primitiva. Después, la iglesia tiene sacramentos y tiene liturgia. En este caso, nosotros como evangélicos practicamos el bautismo, tenemos la Eucaristía y tenemos como decíamos, esto es tradición litúrgica, lo cual vamos a decir que se alinea con esa iglesia universal, tanto visible como invisible. Entonces acá es importante que nuevamente resaltemos que la iglesia no es únicamente invisible, también es visible, sino a dónde dejas a la comunión de los santos. La creencia en la comunión de los santos, es decir, la unión entre todos los creyentes en Cristo, vivos así en esta vida y muertos de esta carne, porque ellos siguen en vida, es otro aspecto de la catolicidad que los evangélicos compartimos. estaríamos limitando a una sede en particular. ¿Qué hay de los ortodoxos? ¿Ellos no son católicos? No se puede hablar de una sola iglesia siendo católica. La iglesia católica es la que Mira, ok, ahí el chico ya, no sé si conscientemente se dio cuenta de que lo que acababa de decir pues pudo no haber sido tan razonable. Es una persona muy inteligente, ¿eh? Se ve bien joven y sí sabe captar las ideas, no se ve que se ponga tan nervioso, ¿no? Luego, al estar platicando, sucede que uno se pone como así, ¿no? Como nervioso. Entonces, vamos a continuar. La universalidad de la iglesia debe de ser la comprensión de aquella iglesia que no solamente trasciende denominaciones, también trasciende culturas, lenguas, épocas. Por eso es que no solamente puede ser visible, sino también la invisible. Y va a reflejar una universalidad de la iglesia cristiana. Es decir, forma parte de los principios que nosotros también tenemos dentro de la iglesia evangélica, en mi caso la iglesia evangélica luterana. que se extiende por todo el mundo. sí, ahí me dejaste confundido, ¿no? Porque no entiendo cómo un miembro de esta iglesia católica no puede ser católico. Tiene que ser católico, si no, no sería. Claro que sí, ahí estamos de acuerdo con José Plasencia y acá es a donde entramos en desacuerdo con las personas que se quieren pelear con los católicos romanos, ¿no? Pues yo lo que puedo decir es cierto. La Iglesia Católica Romana pertenece también a la Iglesia Católica, eso es obvio, ¿vale? Pero así como yo acepto que ellos pertenecen a la Iglesia Universal, pues también de esa misma forma yo puedo reclamar mi catolicidad con esto que ya acabo de explicar. Pero otra vez, no en el sentido romano como, ¿cómo llamarlo? Como se viene a utilizar habitualmente esa palabra, ¿vale? Sino en un sentido amplio.
Los evangélicos son católicos en el sentido de que pertenecemos a la Iglesia Universal o Católica, ya que la palabra original significa universal. ¿Y qué voy a decir entonces? Que la Iglesia de los Pare de Sufrir, la Iglesia Universal, son católicos, ¿verdad? Entonces, no confundamos ahí con el juego de palabras. Es más, lo que yo decía hace un momento, ¿qué sucede cuando alguien dice, es que ustedes son cristianos y nosotros somos católicos? Si yo tengo una buena, una buena, ¿cómo llamarlo? Forma de pensar, como dice el catecismo, lo voy a interpretar de la mejor forma, lo que voy a hacer es corregirlo fraternamente. No, mi hermano, no es que tú seas católico y yo sea cristiano, tú también eres cristiano. Te incluyo dentro de los cristianos, ¿vale? Ya si él se defiende diciendo, no, yo no soy cristiano, yo soy guadalupano o soy de Judas Tadeo, bueno, pues ya cada quien puede expresar su fe como mejor lo decida, pero bueno, yo creo que los podemos ayudar un poco a orientarlos a que su iglesia originalmente no hubiera aceptado algo como eso que él puede decir en cuanto a su concepción personal, ¿no? Entonces, es algo que muchas denominaciones pueden apelar diciendo que forman parte de esa universalidad en la iglesia del Señor, que no solamente va a trascender a la iglesia visible, sino también a la invisible, por medio de la comunión de los santos. Miembro de la Iglesia Católica, ¿no? Claro, claro, claro. Los miembros pertenecen a la Iglesia Católica. Yo pertenezco a la Iglesia Católica, tú perteneces a la Iglesia Católica. Va, perfecto, ¿ven? El chico aceptó, bueno, va. Yo creo que en lo que quizás y ni siquiera la cachó, ¿no? De que haya dicho algo que no, ¿cómo llamarlo? Que no era como lo más correcto, ¿no? En cuanto a su expresión, pero sí en cuanto a conciencia, pues él dice, mira, sí, tú eres católico, mira, bienvenido a la Alianza Ecuménica, hermano. No es cierto, no es cierto, no es cierto, no hay no es necesario ser ecuménico para aceptar que pertenecemos o que se pertenece a la cristiandad por medio de la iglesia universal. Si no, al final del día, imagínate, hermano, si tú, como dice la palabra, tú que juzgas, te condenas a ti mismo, ¿cómo vas tú a delimitar quién y quién no es salvo como si tú fueras Dios, mi estimado hermano? Entonces, la salvación del Señor va más allá de las cosas que nosotros podamos creer, como luego he escuchado por ahí una frase de Wesley, Padre Abraham, ¿quién está allá en el cielo? ¿Los católicos, romanos, los pentecostales, los luteranos? No, aquí solo hay cristianos, ¿vale? Entonces, creyendo en esa misma forma de pensar, nosotros no somos quien para delimitar las fronteras a las que llega la Iglesia de Cristo. Y dos, nosotros yo creo que fácilmente, o por lo menos de nuestro lado, podemos hacer ese ejercicio de, ¿sabes qué? Yo no voy a delimitar lo que es y lo que no es católico. Y en este sentido, pues voy a estar más del lado de mi hermano presbiteriano que de José Plasencia, quien yo entiendo menciona que lo de decirse católico es una moda, porque bueno, tú no eres católico, tú eres un presbiteriano, tú eres pentecostal, tú eres luterano. Yo sí soy católico. Bueno, pues mira, esa palabra tiene un significado. Es como si yo te digo ahorita debatiera con alguien que es de la Iglesia Universal y dijera, no, tú no eres Iglesia Universal, tú eres un luterano. Tú estás más allegado al catolicismo romano que a nosotros. Te digo, bueno, va a depender también de las intenciones del interlocutor. Pero la sede no se puede determinar como Iglesia Católica. Todos los cristianos somos católicos. La sede no se puede... No, yo creo que ya lo había dicho bien, ¿no? No es la única católica. Es católica porque forma parte de la universalidad de la iglesia, pero no es toda la iglesia. Porque todos los cristianos pertenecemos al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Y la iglesia es justamente por propiedad católica, universal. Pero bueno, comenzaste en el programa diciendo que eras presbiteriano, ¿no? Uh-huh. Entonces, si eres presbiteriano,
entonces realmente no puede ser católico. Hay una razón por la que existen los presbiterianos. En otras palabras, déjate lo digo de esta manera. Hay una razón por la cual los presbiterianos originales abandonaron la Iglesia Católica, ¿no? No, los presbiterianos seguimos siendo católicos. Exactamente. Exactamente. Ese argumento de José Plasencia está chistoso, ¿no? Yo creo que es un hombre muy preparado. Pero quién, o sea, es como si dijera, no, es que ustedes abandonaron la iglesia cristiana. No, nosotros nunca abandonamos la iglesia cristiana. De hecho, nuestros libros dicen que pertenecemos a la iglesia, a la una santa iglesia católica, no romana. Una santa católica, no romana. Una santa y católica. Nos llamamos presbiterianos para identificarnos con una tradición. Pero ¿estás de acuerdo conmigo que los apóstoles no se identificaban como católicos o no? Más Los que nada, apóstoles, yo diría que sí. Ahí no estaría de acuerdo con eso que acaba de mencionar él, porque el ir, vayan y predíquenle a todo el mundo, universalidad, vayan a todo el mundo. No hay ningún problema en que no, mira, ellos no decían ser católicos romanos, ¿vale? Pero sí podríamos encontrar el principio de la universalidad de la iglesia desde los apóstoles. Ay, le adelanté mucho. No. Calvino creía que él estaba preservando el catolicismo. Y los presbiterianos, los primeros presbiterianos, Boitos, por ejemplo, decían, nosotros no queremos ser llamados calvinistas o presbiterianos, queremos ser llamados católicos. Ellos pero lo siempre se mismo, alegaron el nombre. ajá, lo mismo pudieras decir también de Lutero, ¿no? Él también dijo que estaba Sí, preservando el catolicismo, ¿no? sí, Pero sí. ¿cuál de los dos preservadores, el preservador luterano o el preservador presbiteriano, cuál de los dos preservaron entonces el catolicismo? Ambos. Ambos, mi hermano, nuevamente, son católicos, son universales, pertenecen a la Iglesia Universal de Cristo. Él dice, es que ¿cuál de los dos? Pues ambos. La universalidad nos engloba a todos, amigo. Mira, te lo voy a poner así. Voy a usar la palabra terrestre. Vale. Ok. Somos parte de la Iglesia terrestre de Cristo. Vale. Vale. Entonces yo me alejo de las creencias que tenía la iglesia terrestre del año 1000 porque, mira, están desviados y tengo estas formas de demostrarlo. Oye, no, espérate, ya no eres parte de la iglesia terrestre, ¿no? Sé que puede sonar hasta absurdo, pero sí quiero que noten entonces cuál es el tema en cuanto a los términos que está utilizando José Plasencia aquí. No que quiera entrar él en un debate simplista en el cual ya no hay forma de poder entender correctamente a Plasencia, sino que yo entiendo que lo que él dice, bueno, según tú, los dos querían seguir siendo católicos. ¿Cuál sí siguió siendo católico? Pues ambos. Porque los dos se contradicen. A ver, dice que Calvino y Lutero se contradicen, por lo tanto no son parte de la Iglesia Universal. Mi amigo, si esa va a ser la forma en la que tú vas a determinar, entonces, ¿qué pasa con la Iglesia Católica Romana cuando dos personas dentro de tu misma institución se contradigan? ¿Por eso dejan de ser católicos? ¿Por eso ya no forman parte de la Iglesia Universal de Dios? Bueno, nosotros suscribimos a la Confesión de Augsburgo. Recuerda que Calvino suscribió a la Confesión de Augsburgo, o sea, la firmó literalmente. Entonces nosotros consideramos a los luteranos como nuestros hermanos y parte de la Iglesia Católica, al igual que nosotros los consideramos a ustedes parte de la Iglesia Católica. Ahora, lo que quieren... Perfecto. Yo veo muy buena postura de este chico. ¿Qué sucede? Que cuando alguien está más aferrado a querer defender su denominación que la cristiandad, o en este caso, sí, yo creo que hasta hablando de cristiandad, mira, englobamos a toda la Iglesia Universal. Todos somos cristianos, ¿ok? Si todos somos cristianos, somos católicos. La palabra universal. El tema está en que no quieren que nosotros utilicemos la palabra católico, ¿vale? Pero bueno, es que entonces, ¿qué hacemos, Plasencia, con todos los documentos que tenemos a donde se enuncia la palabra católica? Los comentarios de la Biblia de la Reforma usan la palabra católica,
¿vale? ¿Por qué? Porque su significado no es de exclusividad, ¿vale? La Iglesia Católica Romana es un término correcto. Es como si ahora no quisieras que... Mira, te voy a poner cómo entiendo yo que va tu argumento. Tanto Calvino como Lutero salieron de la Iglesia Católica Romana, pero se traen de allá el término Trinidad. Bueno, no necesariamente de la Iglesia Católica Romana, sino que fue de todo el concilio. Pero yo lo voy a poner así, y de esto no lo piensa la Iglesia luterana en su totalidad, no porque lo pueda yo afirmar, sino porque justamente como no puedo afirmar lo que voy a decir, esto va a ser solamente en cuanto a lo que yo entiendo, ¿vale? Nosotros como luteranos no tenemos ningún problema en decir que tomamos lo bueno del catolicismo de la Iglesia Católica Romana, ¿vale? Ok, de la sede de Roma, ¿vale? En ese sentido, en la Iglesia Católica Romana se enseña la Trinidad, ¿vale? Nosotros nos traemos la Trinidad. Calvino siguió utilizando la Trinidad, Lutero siguió utilizando el término de la Trinidad. ¿Cuál de los dos es realmente trinitario si ambos se contradicen? Así entiendo lo que tú estás diciendo. Pues ambos, nosotros creemos en la Trinidad, ellos creen en la Trinidad y ustedes también creen en la Trinidad. ¿Me entiendes? El problema es que estás buscando a ver cómo nos peleamos. Es que por algo ustedes se hicieron llamar luteranos y como lo dijo el chico, no querían llamarse calvinistas. Los luteranos tampoco querían llamarse Lutero no quería que los luteranos utilizaran su apellido. Dijo él, ¿quién soy yo para que a los hijos de Dios se les llame por mi apellido? ¿Vale? Entonces, bueno, continuamos escuchando. Quieren decir los reformadores con recuperar la Iglesia Católica es que nosotros estamos volviendo a la Iglesia primitiva, pues, a la Iglesia universal, no solo en sentido locativo, sino espacial, del tiempo. Ajá. Pero entonces, ¿quién fue católico primero? ¿Nosotros o ustedes? Vale, ¿quién fue católico primero? Nosotros, es decir, los que pertenecen a la Iglesia Católica Romana, o ustedes refiriéndose a los presbiterianos, luteranos y todos los que podamos caber ahí englobados en lo que sucedió después del año 1517. Bueno, lo primero que yo diría es, nosotros realmente nunca nos estamos alejando de la Iglesia Universal, ya que el término católico pues, proviene tiene el significado universal. Los reformadores no intentan abandonar la Iglesia Universal de Cristo. Todo lo contrario, intentan reformarla desde dentro, con la intención de purificar las prácticas que consideraban que no estaban en consonancia, es decir, eran contrarias a la palabra escrita. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa diferencia entre el origen, ¿verdad?, de la iglesia, en este caso yo voy a hablar por la iglesia luterana, lo que voy a decir es que hay una continuidad doctrinal básica. Entonces, ¿quiénes fueron primero? Yo sé que les va a sonar raro, porque si yo les dijera, bueno, pues ambos van a decir, bueno, ¿y dónde estaban los luteranos en la iglesia primitiva? Bueno, es que nosotros no estamos practicando otra cosa. Nosotros somos cristianos. O sea, mira, en el sentido más estricto, yo soy cristiano y yo adopto la doctrina básica que los reformadores obtuvieron y continuaron de la Iglesia Católica. Y incluyendo también, por ejemplo, la tradición de los padres de la Iglesia. Entonces, en ese sentido, yo no podría aceptar que lo que yo estoy practicando se inició a partir del año 1517, cuando tengo pruebas de que las prácticas como lo son el credo, el compromiso con los credos ecuménicos, nosotros la seguimos sosteniendo, las repetimos cada domingo, nos la enseñan en nuestros catecismos, son parte de lo que se enseña en nuestros ¿cómo llamarlo?, en las actividades que se hacen de instrucción a los creyentes por lo menos 2 o 3 veces al año. Entonces yo no voy a aceptar que en el 1517 nosotros comenzamos una iglesia nueva. Nosotros tenemos un compromiso con la continuidad doctrinal básica de los primeros años. A decir, por ejemplo, nuevamente voy a tomar el tema de la Trinidad. ¿Qué más? La encarnación de Cristo. ¿Qué más? La autoridad de las Escrituras. ¿Qué más? La liturgia. ¿Qué más? El sacramento del bautismo. ¿Qué más?
la institución de, ¿cómo llamarlo?, de la escritura como autoridad sobre la iglesia. ¿Qué más? Compromiso con los credos. ¿Ok? Bueno, ya te di todos estos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que quieres ganar aquí en esto? Al decir, ¿quién fue católico primero? Ah, pues fueron católicos, los católicos que fueron primeros no fuimos ni tú ni yo, porque no estábamos en aquella época. Fueron los cristianos de la iglesia primitiva de esa época, cristianos de los cuales nosotros tomamos la base para continuar en esa creencia, en esa misma creencia, en esa misma fe. No es una fe nueva. Los dos. ¿Verdad? Yo no he visto este video. Híjole, este chico se ve joven, se ve muy joven. No sé si aquí en México decimos es que tiene cara de cría. No sé si sea porque solo tiene cara de niño o de verdad está bien joven. La otra es que tiene una vocesota y está bien preparado, mira, o sea, no le tiembla, no anda por ahí como que, no sé, tartamudeando, se queda pensando, es directo. Los dos, mi amigo. Y ahora, ¿cuál va a ser la pregunta? Imagínense cuál va a ser la pregunta. ¿A dónde estaban los presbiterianos en el año 300? ¿Al mismo tiempo? Sí, porque como te digo, es una propiedad que podemos tener. O sea, no es como, no es una cosa, pues. No es algo que posees. Entonces, si yo te lo... No, mira, es que ahí, mi hermano, yo creo que la respuesta que te di era, es mejor. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos desde un pensamiento aislado, en el cual a nosotros nos van a poner en una línea de tiempo a partir del año 1517, entonces tú y yo ya tenemos todas las de perder. Mira, hacemos una línea de tiempo. La iglesia tiene 2000 años de existencia. Vale, nosotros tenemos ruptura con Roma a partir del 1517. Vale, ¿qué va a suceder? Que de ahí para atrás, diría Plasencia, ni tú ni yo existíamos. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una continuidad, o más bien lo que yo te diría es, o los dos o ninguno, porque ni tú ni yo estábamos. Ah, vale, pero la sede de Roma estaba, exacto, la sede de Roma sí estaba. Entonces, ahí es cuando, por ejemplo, alguien que quiera atacar la historicidad de la Iglesia Católica Romana se topa con pared y dice, no, es que espérate, es que no es posible que ellos estén. Me voy a hacer católico romano porque, mira, descubrí en la historia de la Iglesia que mi Iglesia la fundó Martín Lutero y yo era pentecostal, ¿no? Ay, qué absurdo. Entonces, ¿qué sucede acá? Si bien es cierto, nosotros tenemos ruptura con la Iglesia Católica Romana, tenemos suficiente evidencia para demostrar que nosotros profesamos la misma fe de aquellos primeros siglos. Quité a ti, no pasó eso, sino simplemente es algo que nos describe a nosotros. Somos parte del cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es universal. Sí, yo sé, pero no pudimos haber sido católicos al mismo tiempo porque, pues, los presbiterianos nacen en el siglo XVI. Claro, pero profesamos la fe de los apóstoles, ¿o no? Perfecto. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Hay apostolicidad en la enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que sí rechazaron los reformadores? Rechazaron la autoridad del Papa, la estructura jerárquica de la Iglesia romana y afirmaron que su enseñanza se basa en la enseñanza apostólica contenida en las Escrituras. Ya se quedó en silencio, procesando. Sí, yo sé, pero ¿qué de nosotros, los católicos romanos? ¿No éramos ya católicos antes que ustedes? La sede católica romana, en efecto, ya existía. No tengo ningún problema en decir es cierto, la Iglesia Católica Romana ya existía. Nosotros no existíamos porque no había una, todavía, ¿cómo llamarlo?, esta ruptura. Entonces, por lo tanto, éramos los mismos. Éramos los mismos. Mira, te voy a poner este ejemplo. ¿Qué hubiera sucedido si, por ejemplo, todas aquellas cosas que llevan a la Iglesia luterana, bueno, a Martín Lutero, llevar a la reforma protestante, no se hubieran suscitado? Estaríamos en la misma iglesia. ¿Está? No tenemos ningún problema en aceptar eso. Entonces, por ejemplo, si esta pregunta la vamos a entender como
que nosotros iniciamos una nueva iglesia, entonces lo que diríamos, espérate, entonces esto que sucede en el 1517 es una revolución. Ya no existió la reforma, es una revolución. Pero si hablamos de una reforma, tenemos la misma continuidad histórica, solamente que en dos caminos, ¿vale? ¿Listo? Entonces, la reforma es un llamado interno. ¿Por qué? Porque no se gesta desde afuera. La intención inicial de la reforma no era hacer una nueva iglesia, que era dos cosas: corregir abusos y errores doctrinales. Entonces, bajo este sentido, nunca se buscó fundar una nueva iglesia, sino que es en este caso particular de Martín Lutero, no sé qué pasó con Calvino, me hace falta estudiar todavía eso, hubo excomulgación cuando lo que Martín Lutero proponía desde adentro fue rechazado. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que si nosotros decimos, es cierto, tienes razón, los católicos romanos empezaron a partir de tal año y nosotros surgimos en el 1517 y a partir de ahí decidimos ser una nueva iglesia. No, nosotros no somos una nueva iglesia, nosotros tenemos un legado histórico. Los reformadores en este caso no rechazaban el legado histórico anterior a ellos. Ellos honraron a los padres de la iglesia. ¿Vale? Es por eso que yo les compartí en un video anterior que todos los estudios que nosotros tenemos los jueves están plagados de San Agustín, de muchos padres de la iglesia. Bueno, ahorita tendría que citar algo muy específico de lo que hayamos hablado como para poder citar a los padres, pero están citados los padres. Nuestras Biblias tienen citas de los padres. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un legado histórico. Entonces, aceptamos muchos elementos de la tradición cristiana, ¿vale? ¿Eso a qué nos lleva? A que, si bien es cierto, eso es cierto, en aquel entonces no existía la palabra luterano. ¿Por qué? Porque no existía todavía, no se había dado la reforma, ¿ok? Eso es muy cierto. Pero, ¿qué sucede entonces? Si nosotros tomamos ese legado histórico, fácil y sencillamente le podría decir, bueno, mira, en mi representación como cristiano no está ahí alguien que se haga llamar luterano, pero está la base, está el legado histórico. Por eso es que nosotros conservamos los elementos de la tradición como la liturgia, el bautismo y la Sagrada Escritura. ¿Vale? Entonces, aquí es a donde estamos buscando justamente el caer en vas a decir que tu iglesia comenzó en el siglo XVI. Pues es imposible que estuvieras en los primeros siglos de la iglesia cristiana. No, es que tú no eres parte de la iglesia de Trento, eres parte de la iglesia católica actual. ¿Ves? Entonces, es cierto. Mira, es más, te lo voy a poner así. Mira. Nosotros como cristianos evangélicos luteranos estamos más cerca de la iglesia católica romana que, por ejemplo, de una iglesia neopentecostal. Así de fácil. ¿Por qué nos parecemos más? Porque no rechazamos el legado histórico. Igualmente los católicos tridentinos, algunos profesaban la fe igual que tú. Lo que importa es si profesas la fe católica. Exacto, mira, yo creo que este chico no es para nada alguien influenciado por estos apologistas de YouTube que se la pasan dando argumentos de, no, tú ni siquiera existías, a ti te inventaron, o Constantino y cualquier locura que se les pega, no tengo ningún problema. Algunas cosas de las que creían aquellos cristianos de la base histórica fundamental, creían cosas como las que crees tú siendo católico romano, y también como las creo yo. Por eso Vicente decía que el buen católico es el que profesa la fe, que se fue creído siempre, en todo lugar, en todo tiempo, en todo momento. Justamente eso. Sácame entonces de una duda, porque por un lado reconoces que nosotros somos católicos, pero también dijiste hace un momento que Juan Calvino estaba preservando, que él salió para preservar el catolicismo.
Entonces, Sí, sí, la Iglesia ¿no Católica. ves una contradicción de que nosotros somos católicos, pero al mismo tiempo dices que Calvino salió para poder preservar el catolicismo? Mira, es que yo, A ver, muy, muy buena pregunta. El, ¿Qué sucede con este tema? Los reformadores sostenían que la Iglesia católica está unida en su universalidad. En ese sentido, la Iglesia invisible cobra sentido, la comunión de los santos, sino la comunión de los creyentes no solamente esparcidos en todo el mundo, sino a lo largo de la historia, ¿cómo podrían ser encabezados por el Papa de Roma? ¿Me entiendes? Aquí es a donde viene la verdadera pregunta. ¿Cómo los cristianos, que no solamente los que están esparcidos en todo el mundo, sino los que fueron cristianos a través de toda la historia, cómo van a ser encabezados por el Papa de Roma si él está bajo una naturaleza humana? ¿De acuerdo? Entonces, miren, eso no nos causa conflicto para nosotros poder afirmar que en efecto, cuando se estaba haciendo la reforma protestante y nosotros decimos, bueno, nosotros somos los verdaderos católicos, lo que estamos diciendo es, no es que nosotros estemos adoptando una postura en la que digamos, solo yo soy católico, sino estos elementos del catolicismo que se están perdiendo, los vamos a preservar. Y en efecto, como de la iglesia universal, de la iglesia histórica. Mira, él lo dijo muy bien. Dice, ¿quién estaba allá desde el principio? Mira, es que si la iglesia católica es aquella desde los primeros siglos, ¿cómo el Papa Francisco puede tener autoridad sobre esos primeros cristianos? No puede. La cabeza de la iglesia, por eso, justamente, es el Señor Jesús. ¿Vale? hablo de catolicismo en sentido general. Calvino trató de preservar el cristianismo, pues íntegro, por así decirlo. Pero ustedes son católicos porque conservan los artículos fundamentales de la fe. Y ahí está el erudito que quería presentar. J.N.D. Kelly es un historiador de Oxford y dice simple, ¿no? En cuanto a católicos, su significado original era universal o general. Y en ese sentido, Justino Híjole, puede yo creo que este chico y yo nos entenderíamos bien en un diálogo. Porque yo este video no lo había visto. Y mira, se me adelantó. Resurrección católica. ¿Cómo explicarían eso ustedes? Bueno, ahorita escuchamos a José. Entonces, la Iglesia Católica, junto con la comunión de los santos y la Iglesia que está esparcida en todos los lugares, como dice la palabra, en toda nación, ¿cómo podría ser encabezada por un papa? Sino la comunión de todos los creyentes en Cristo, esparcidos por todo el mundo y a lo largo de toda la historia, puede tener una sola cabeza, Jesucristo. hablar de la resurrección católica. Aplicado a la iglesia, su significado primordial era subrayar su universalidad en oposición al carácter local de las congregaciones individuales. Entonces, esto dice un historiador. Entonces, la idea es que no podemos hablar de congregaciones locales, por ejemplo, la Iglesia Católica de Roma, como católica en un sentido propio, pues. Yo puedo decir la Iglesia Católica Presbiteriana, pero sería raro, sería extraño, entonces. Sí, es que yo no tengo, por ejemplo, yo no tengo objeción sobre lo que él está diciendo, este historiador. Creo que él era anglicano. Ah, pero es que no es, aquí la pregunta no es si católico es un adjetivo calificativo que está definiendo a una iglesia extendida en todo el globo terráqueo con una doctrina que es aceptada por todos. No estamos discutiendo si es un adjetivo calificativo, algo que describe una iglesia en todo el mundo con una misma doctrina en todo el mundo, o no estamos poniéndole en contra de que sea un sustantivo, una especie de nombre, algo con lo cual la sociedad romana identificaba a este grupo de personas. Entonces, yo no tengo problema con reconocer que originalmente se usó como un adjetivo y también hay que reconocer que ya desde temprano comenzó a usarse también como un sustantivo. Por ejemplo, se decía los católicos en contraste de los arrianos, los católicos en contraste de los montanistas. Ajá, pero no romanos, ¿vale? O sea, no te refieres a la sede
como si la sede fuera la única que se apropió del término católico romano. Y te digo, y en última instancia, pues lo que diríamos es, bueno, nosotros pertenecemos a la catolicidad, de la catolicidad que heredamos de esos primeros católicos. Se hablaba de la Iglesia Católica en contraste de otros grupos que iban saliendo. Entonces ahí ya vemos nosotros cómo es que gradualmente pasó también a usarse como un sustantivo. Entonces yo no veo un problema. Pero donde sí ya me dejaste pensando mucho, Josué, es en esto de que todos los protestantes, incluyendo los católicos, todos somos católicos, pero ahí ya estás rompiendo. Perfecto, muy bien, muy bien. O sea, ya que él no lo quiere entender y le ponga o le añada algo más, lo que yo le diría es cierto. ¿Cómo vas a creer entonces? Mira, lo que dices, es que ¿cómo lo van a hacer estos católicos y aquellos católicos y aquellos católicos en la iglesia de Cristo, la única y santa iglesia de Cristo? No solamente pertenece a los vivos de esta naturaleza en este mundo, también se refiere a los de la comunión de los santos. ¿Cómo entonces lo vas a englobar? Ah, mira, ahora va a resultar que de Roma proviene la vida, el más allá. Desde Roma se van a administrar también el tema de la vida eterna. ¿Me entiendes? Por eso les digo, es más fácil creer y ver la universalidad de la iglesia desde nuestro punto. Rompiendo el propósito de la misma palabra católico. Católico significa que compartimos una misma doctrina y los católicos y los protestantes no comparten la misma doctrina. ¿Tú crees que A ver, a ver, a ver. Y yo creo que esta está buena y déjenme ver el tiempo. Listo, con esto voy finalizando este video. Ha sido muy interesante lo que han dicho. Yo creo que puedo continuar después abundando en este diálogo. Está buenísimo. Eh, a ver, a ver, a ver. Vamos a comenzar por descifrar algo. El argumento es cómo ustedes pueden ser católicos. Si como lo dijo en un argumento anterior, ustedes dos no se ponen de acuerdo. Luteranos y ¿cómo dijo que era? Calvinistas, presbiterianos. Bueno, aquí estamos tres en el diálogo. Un luterano, un catecúmeno luterano, un católico romano y un presbiteriano. Vale. La pregunta de José Plasencia es, el luteranismo y el presbiterianismo se ponen de acuerdo. ¿Quiénes de los dos entonces sí preservaron realmente la catolicidad? ¿Vale? Y ahora otra pregunta es, ¿cómo vamos a ser todos católicos si no nos ponemos de acuerdo? ¿Vale? Bueno, vamos a poner las cosas en su propio contexto. La ruptura visible, ¿por qué sucede? Nuevamente, lo que decía hace un momento es que nosotros, ¿qué fue lo que buscamos? ¿Una reforma o una revolución? Una reforma. Entonces la iglesia continúa siendo la misma. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el contexto? La ruptura visible de esta, ¿cómo podríamos llamarlo? Relación con la sede de Roma, no con la catolicidad y no con el cristianismo, se da porque las autoridades romanas no aceptaron las propuestas de la reforma. ¿Ok? No escucharon lo que su mismo pueblo desde el interior les estaba señalando en cuanto a los errores doctrinales. ¿Vale? Entonces, en este y justo sentido, no fueron los reformadores los que rompieron, si así se le quiere decir, con la Iglesia Católica Romana, sino que fue la Iglesia, la institución, no la Iglesia como en su catolicidad, sino la Iglesia en su sede, como institución, la que decide excomulgarlos. Y bueno, hasta aquí voy a dejar esta breve reacción. Mi nombre es Abisai Ochoa, yo soy el catecúmeno luterano. Que Dios les bendiga grandemente, que Dios los guarde en su paz. Y bueno, a ver, antes de que nos vayamos, nos leemos una oración. Seminario Luterano,
se encuentra en la página 342. La primera oración es por los que están fuera de la iglesia y la segunda oración que vamos a leer es por la iglesia. Todopoderoso y eterno Dios, tú no deseas la muerte de los pecadores, sino que todos se arrepientan y vivan. Escucha nuestra oración por los que están fuera de la iglesia. Quita su iniquidad y aléjalos de dioses falsos, para que se acerquen a ti, el Dios verdadero y viviente. Reúnelos en tu santa iglesia para la gloria de tu nombre, por Jesucristo nuestro Señor. Oración por la iglesia. Misericordioso Dios, humildemente te imploramos que proyectes los destellos de tu luz sobre tu iglesia, a fin de que nosotros, siendo instruidos mediante la doctrina de los apóstoles, podamos caminar en la luz de tu verdad y finalmente alcancemos la luz de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Todopoderoso Dios, otorga a tu iglesia tu Santo Espíritu y la sabiduría que proviene de arriba, para que tu palabra no quede encadenada, sino que tenga libre curso, se predique con alegría y edifique al santo pueblo de Cristo, a fin de que te sirva con fe firme, confesando tu nombre hasta el fin, por Jesucristo nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga.